pelea la buena batalla de la fe y después le dice, echa mano a la vida eterna, a la cual fuisteis llamados. Aleluya. Así que vamos a dar gracias a Dios, Padre, en esta mañana. Tu presencia está en este lugar porque tú has escogido este lugar para que tu nombre sea levantado en alto, Padre. Y tú has dicho que en este lugar van a suceder milagros, prodigios y maravillas, porque este lugar está consagrado a ti, Señor. Y nosotros en esta mañana te adoramos, te bendecimos y reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Rey de este lugar, Padre, que tú eres el Rey de nuestras vidas. Y a ti te damos la gloria y la honra. Y te pedimos que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Padre, que sea de salud, que sea de alimento a cada uno de nosotros, para que con esta palabra nosotros podamos seguir caminando en la verdad, en tu palabra, Señor. Tú eres la verdad. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Toda la gloria te la damos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le estaba diciendo que el apóstol Pablo le escribió la carta a este joven llamado Timoteo. Timoteo era un joven que había sido llamado al ministerio. Y hasta hubo una ocasión que el apóstol Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Le dijo así a Timoteo. Y entonces, él también en esta primera epístola le dice, pelea la buena batalla. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que esta epístola de primera y segunda de Timoteo la escribió el apóstol Pablo. Las epístolas eran cartas, pero eran cartas inspiradas por el Espíritu Santo. De todas estas epístolas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, debemos de recordar que el apóstol Pablo fue escogido como un apóstol para nosotros los gentiles. Así como Pedro fue escogido para el pueblo judío, el apóstol Pablo también fue escogido para nosotros, todo aquel que no es judío, es gentil, y él fue escogido. Entonces estas 14 epístolas del apóstol Pablo están escritas para nosotros. Y es muy importante para cada uno de nosotros, si Dios escogió a este apóstol para hablarnos a nosotros, es muy, pero muy importante que nosotros la sepamos, la conozcamos. Nosotros hemos sido llamados a este reino. Y me llama la atención que el apóstol Pablo, a pesar que él no era soldado, pero él tenía la ciudadanía romana. Bajo el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, él no conoció a Jesús. Él a lo mejor estaba estudiando, la Biblia no lo reporta, pero según la historia se cree, él era judío de la tribu de Benjamín, pero según la historia, él en ese tiempo no conoció a Jesús personalmente. Por eso en una ocasión él dijo que él se consideraba un apóstol, pero como un abortivo, que entró de último, que no tuvo el privilegio de conocer a Jesús personalmente, ni andar con él como lo tuvieron los demás apóstoles. Entonces, una cosa que me llama la atención de Pablo es que él compara al cristiano con un soldado. Y cuando él le habla al joven Timoteo, así es que él le habla. Y si nosotros nos vamos a segunda de Timoteo, ya yo le dije de primera de Timoteo que se encuentra 6:12, pero ahora quiero ir a segunda de Timoteo. Y miren cómo le dice él a Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué este verso me llama la atención?
Porque el apóstol Pablo fue el que reveló el evangelio de la gracia para nosotros los gentiles. Las doctrinas del apóstol Pablo tienen que ver con nosotros muchísimo, porque nosotros no cualificamos para entrar, para ser injertados, porque nosotros ahora, todo aquel que cree en Cristo ha sido injertado en el pueblo olivo, y nosotros venimos a ser el pueblo de Israel, pero en lo espiritual. Y entonces me llama la atención de que el apóstol Pablo, a pesar que trajo las doctrinas de gracia, él le dice a Timoteo: esfuérzate. ¿Ok? Hoy se está predicando un evangelio fácil, un evangelio, sabe que estamos en últimos días, y ya esto estaba profetizado, que vendrían los tiempos de apostasía donde le dirían a lo malo bueno y a lo bueno le llamarían malo. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver cuando el apóstol le dice esfuérzate en la gracia, nosotros vivimos en un tiempo de gracia. Dice que fuimos justificados por medio del sacrificio de Cristo, que fuimos sentados en lugares celestiales, que a través del sacrificio de Cristo todos nuestros pecados son perdonados, y tenemos muchas promesas de parte de Dios para nosotros, que son promesas de gracia. No hemos hecho nada, simplemente creer en Él, creer en ese sacrificio, creer en que la sangre de Jesucristo nos perdona y nos cubre de todo pecado. Hemos creído, y a base de creer en eso tenemos vida eterna. Eso es una promesa grandísima. Pero entonces, al ser trasladados del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo, entonces entra la palabra esfuérzate en la gracia. Ahora hay cosas, amados, que nosotros en este nuevo reino tenemos que hacer. Escuchen, en agradecimiento a Dios, porque lo amamos. No para ganar la salvación, porque la salvación es a través del sacrificio de Cristo, pero porque le amamos, nos vamos a esforzar en la gracia. Entonces le sigue diciendo el apóstol Pablo al joven Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estoy leyendo en 2 de Timoteo capítulo 1 y voy a estar leyendo hasta el verso 7. Si usted tiene Biblia, por favor, hágala. Porque fíjese, cuando usted abre la Biblia y usted oye lo que yo estoy leyendo, pero aparte de eso usted lo lee, sabe que está teniendo dos formas de retención. Y si lo leemos alta, todavía mucho mejor. Entonces es muy importante que cuando nosotros vamos a la Biblia, yo quisiera preguntarle aquí, ¿cuántos de los que están aquí no tienen Biblia? Porque o sea, la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que ahora están las tabletas, están los teléfonos, pero es muy importante que usted traiga su Biblia, que usted la conozca. Mire, esta Biblia que yo tengo, yo creo que tiene como 20 años. Ya está viejita, las páginas a veces como que se rompen por los lados, yo busco té y lo pego. Pero esta yo no la cambio por nada, porque aquí yo tengo apuntes. Y al ladito yo le escribo cositas. Y si yo compro una, no va a ser igual. Así que yo quiero esta, porque esta es parte de mí. Y donde quiera que yo voy, yo me la llevo. No me gusta en tableta, ni me gusta en el teléfono. Porque si dicen cualquier cosita que a mí me interesa, una definición, yo no se la puedo escribir en el teléfono. Entonces yo por eso prefiero mi Biblia. Amén. Ok, sigue diciendo el apóstol Pablo: lo que has oído de mí
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, o sea, capaces para enseñar también a otros. Ese es nuestro llamado, amado. Lo que nosotros sabemos, tenemos que enseñárselo a otros. No nos podemos quedar con ese manjar que nosotros recibimos. Se lo tenemos que pasar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras amistades. Y eso es lo que le está pidiendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, entonces aquí entra el verso clave que yo quiero usar, el verso 3. Dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de su fruto, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es algo que tenemos que orarle al Señor. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Hermano, cuando usted coja la palabra de Dios, no le lea así. No, deténgase. ¿Qué fue lo que el apóstol quiso decir aquí? Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ese día que nosotros oímos la palabra de verdad, ¿y saben cuál es la palabra de verdad? Según Efesios 1:13 dice el evangelio de vuestra salvación. Evangelio significa buenas noticias. Y eso nos gusta porque hoy por hoy todo lo que hay son malas noticias. Entonces nosotros tenemos buenas noticias. Entonces, dice que después de nosotros haber oído entonces el evangelio de nuestra salvación y haber creído en él, en Jesucristo, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted hace esa decisión en su vida, usted se está enrolando en el ejército del Señor. Y ahora somos soldados de Cristo. Amén. Ahora estamos enrolados en el ejército del Señor. Y nuestro jefe, nuestro comandante en jefe, se llama Jesucristo. Ok, fíjese, el comandante en jefe, porque oímos últimamente mucho esa palabra del comandante en jefe. ¿A qué se refiere cuando la gente hoy dice este es el comandante en jefe? Suponiendo, esa palabra yo lo vi mucho cuando Chávez, que lo llamaban el comandante en jefe. ¿Ok? Bueno, pues mire usted, dice que es el máximo cargo y grado militar que se le da a una persona. Es el mando supremo. Pues aquí tenemos a Obama, ¿verdad? Comandante en jefe, pero ni tan comandante en jefe porque tiene una, ¿cómo se llama? Una cámara que lo gobierna y si es de otro partido, muchas veces no puede hacer lo que él quiera. Pero nuestro comandante en jefe sí. Lo que él diga, eso es lo que se va a hacer. ¿Ok? Y entonces él, a nosotros, él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, fíjese, dice que un soldado es un individuo que se ha alistado voluntariamente en el servicio militar o en las Fuerzas Armadas de un país, recibiendo entrenamiento y equipo para defender a dicho país y sus intereses. ¿Ok? Eso es lo que es un soldado. Uno que se ha alistado voluntariamente en el servicio militar o en las Fuerzas Armadas de un país, recibiendo entrenamiento y equipo para defender a dicho país y sus intereses. Nosotros somos soldados de Cristo. Entonces nos hemos alistado porque hemos oído esa palabra, la hemos recibido, la hemos
vamos a defender a nuestro reino. Dice, y Él nos da el equipo para nosotros poder defender el reino de los cielos. No es que no tenemos que defender, pero es que nosotros estamos batallando contra las fuerzas del enemigo. Entonces nosotros estamos defendiendo la verdad del Evangelio. Amén. Y por eso somos soldados de Cristo. Ahora, los soldados, amados, tienen diferentes rangos. Yo me puse a buscar, y fíjense, los soldados, está el capitán general. Después sigue en segundo puesto el almirante general. Después sigue en tercer puesto el teniente general. Después sigue el general de división. Después sigue el contraadmirante. Y después el soldado raso. ¿Cuál es el soldado raso? El soldado que es un principiante, es un soldado, pero todavía no tiene la experiencia que tiene un soldado, como decir general de división, el teniente general, no tiene la experiencia, pero es un soldado. Amado, y cuando yo me puse a estudiar esto, recordé que en el cuerpo de Cristo también Dios tiene rasgos. Porque fíjese, dice la Biblia en el libro de Efesios que Él puso en la iglesia 5 ministerios para la perfección del cuerpo de Cristo. Y esos 5 ministerios, amados, son un tipo de la mano. Fíjese usted, esta mano tiene 5 dedos. Y cada dedo tiene un tamaño diferente y un grosor diferente. Y Dios puso en la iglesia apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, puso pastores y puso maestros. Y todos en plural, ¿ok? Todos están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de un varón perfecto. ¿Okay? Y así como en el ejército de Estados Unidos y de cualquier país existen diferentes grados de autoridad y ellos se identifican por las estrellitas. Usted nota que los soldados tienen a veces aquí la parte de los bolsillos y a veces aquí, si tienen 5 estrellas, ese soldado es un capitán general. Si tienen 4 estrellas, es un almirante general. Y por las estrellas cada uno se identifica. Entonces nosotros en el cuerpo de Cristo, amado, también Dios ha puesto personas en autoridad. Y nosotros tenemos que respetar eso que Dios ha puesto. Porque fíjese, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros resistimos la autoridad, ¿sabe a quién resistimos? A Dios. ¿Ok? Y aún, no solo la autoridad en la iglesia, la autoridad allá afuera, también nosotros tenemos que respetarla porque dice que ha sido puesta por Dios. Y cuando nosotros violamos eso, también recibimos castigo y así sucede también en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son, amados, las características de un soldado? Estoy hablando ahora a nivel de soldados del ejército de Estados Unidos, las características, pero las vamos a llevar a nosotros como cristianos. Dice que una de las características de un buen soldado es su valentía. Un soldado tiene que ser valiente, no puede ser una persona cobarde, tiene que ser una persona que esté siempre dispuesta a, cuando el capitán de la orden, obedecer. Y me puse a pensar en la valentía y me acordé de un verso de la Biblia que dice: el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y qué más? Y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, como característica para nosotros, como soldados de Cristo, también se
que no podemos tener temor, no importa lo que sucede. Por eso dice que aunque la tierra tiemble, yo le tengo que adorar, como dice el corito. Amén. Entonces, otra de las características es la disciplina. Un buen soldado tiene que ser disciplinado, ¿ok? No sé de los que hay aquí alguna persona que haya sido soldado, ha estado en el ejército. Creo que este joven que está aquí, amén, este muchacho que hace solamente un mes vino de Puerto Rico con Denise, y entonces ya ellos estuvieron ayer que tuvimos nuestra noche familiar, tuvimos un tiempo precioso y ellos nos visitaron y se van a quedar con nosotros, ¿verdad que sí? Que se van a quedar. Ella estuvo en mi clase también de escuela bíblica esta mañana. Y una de las cosas, amado, que identifica un buen soldado es que sea disciplinado. Y aquellos que han sido, ¿hay algún soldado aquí que ha estado en el ejército? ¿Alguna persona que ha estado en el ejército? ¿No? Ha estado en el ejército. Una de las cosas que identifica, ¿verdad?, es la disciplina. No sé, pero en el tiempo de antes nos hacían recordarse, entraban con una melena y cuando ya le daban un pase venían con los flactos, ¿verdad? Y se tienen que levantar temprano. O sea que llevan una disciplina bien fuerte en un soldado. Entonces nosotros como soldados de Cristo, amado, tenemos que ser disciplinados. No es eso de que si yo puedo. ¿Cuántas veces nos esforzamos sintiéndonos mal, amado, y vamos por arriba de eso y decimos presente? Y nuestro sí es sí, y nuestro no es no. Hermano, eso es disciplina. Nosotros como soldados de Cristo se nos exige disciplina, se nos exige integridad. Un soldado tiene que ser íntegro. Una persona íntegra es una persona que se mantiene firme y que nada la hace mover, ¿ok? Y vienen vientos de doctrina, pero esa persona es íntegra y es íntegra al Señor. Y sabe, hay un salmo que dice: ¿quién habitará, Señor, en tu casa? Creo que es el Salmo 15. Y dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Aunque venga, o sea, aunque yo sea afectado, pero esta es la verdad y tiene que ser así. Eso es una persona íntegra. Amén. Así que Dios exige de nosotros que seamos íntegros en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. También un soldado tiene que ser patriótico. Porque ellos van a la lucha, porque ellos van a pelear, porque por su nación, a defender su nación. Y aquí hay un día que se celebra, que es el Memorial Day, en honor a los caídos, a los que han muerto por defender esta nación. Amados, nosotros como cristianos también se nos exige que seamos patrióticos. ¿Saben por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿cuál es ahora? La del cielo. Y le digo, a veces me pongo hasta un poquito triste porque veo personas que están tan afanadas defendiendo, no, mi país, porque yo soy así, porque yo soy de este país, hermano. Nosotros somos de la aleluya. Nosotros somos del cielo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. No se faje por su país, porque toda la tierra es del Señor. Amén. Y la tierra es una. ¿Ok? Eso no quiere decir que yo no diga que yo soy de Puerto Rico. No, yo nací en Puerto Rico, que tiene un nombre. Pero yo no me voy a fajar, porque mi ciudadanía ahora es la del cielo. Por eso es que yo voy a ser patriótico. Por la ciudadanía del cielo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Amén. Amén. Otra de las cosas que identifica a un soldado es su conocimiento. Un soldado no puede ir a la guerra y salir por ahí corriendo a donde salga yo. No, un soldado se le dan instrucciones y
capitán que le dice esto es lo que vamos a hacer y se sienta con sus soldados y aquí es donde vamos a atacar porque aquí es donde está el enemigo y ustedes no se pueden mover para acá y estas son las barricadas y se van a meter ahí y cuando yo diga ya ustedes disparan. Es un buen. Pues así, amados, lo mismo somos nosotros. Si no tenemos conocimiento, no sabemos con quién estamos luchando. Amén. Así que es muy importante el conocimiento, en este caso la palabra de Dios. Amado, es triste ver hermanos que llevan 5, 10 años en el Evangelio, ni saben cuántos libros tiene la Biblia. Y cuando usted le dice Primera de Reyes, se van a Primera de Corintios. Hermano, y no es que no me estoy burlando. Lo que quiero decir, hermano, si nosotros somos soldados de Cristo, ¿cómo no vamos a conocer los libros de la Biblia? ¿Cómo no vamos a conocer dónde está cada libro? ¿Cómo no vamos a conocer quién fue David? ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Quién es el apóstol Pedro? ¿Quién es Santiago, que era hermano de Jesús, no carnal, porque era hermano por parte de madre? ¿Okay? ¿Cómo no vamos a conocer eso? Entonces son las cosas básicas de la palabra de Dios. Entonces es muy importante tener conocimiento. Y hay otra, prudencia. Un soldado tiene que ser prudente. ¿Sabe por qué? Porque cualquier movimiento fuera de lugar puede tener consecuencias fatales. Así que un soldado de Cristo debe ser prudente. Una persona prudente, ¿sabe cómo yo la catalogo? Como una persona medida. Una persona que está al margen y se mueve cuando se tiene que mover y se para cuando se tiene que parar y está firme en lo que cree. Es un soldado de Cristo. Amén. Y un soldado debe tener visión. Debe saber por lo que está peleando. Debe saber para qué está peleando. Debe saber por qué tuvo que dejar su familia solita con sus hijos, porque estoy peleando por una causa. Y nosotros como soldados de Cristo tenemos que saber, amado, por qué nosotros somos soldados del Señor, contra quién nosotros peleamos, cuál es nuestra visión, hacia dónde nosotros vamos. Todas esas horas que yo uso para orar, para estudiar, para venir a la iglesia, ¿por qué yo lo estoy haciendo? Porque yo estoy sembrando para una nueva vida. Porque yo estoy sembrando para que mi familia sea bendecida. Porque yo estoy sembrando en el reino de los cielos. ¿Sabe para qué? Porque eso en mí va a producir que yo voy a entrar en el reino de los cielos. Entonces es muy importante para un soldado tener visión. Ahora, un buen soldado tiene que tener un adiestramiento. ¿Verdad que sí? O sea, cuando un soldado entra, lo aceptan tal como entra. Con los pelos así, gordo, inmediatamente lo ponen en una dieta para que se ponga en línea, porque vemos esas personas que van gruesas al ejército cuando regresan en lente, flaquito, recortadito, ¿verdad que sí? Entonces nosotros como soldados de Cristo también necesitamos un adiestramiento, porque hemos entrado en el ejército del Señor y el Señor nos acepta como estemos, barbudos, peludos, gordos, a veces hasta enfermos. Él nos acepta, pero con la condición de que nos dejemos que limpiar. Entonces tenemos que entrar en un aprendizaje. Si nosotros nos vamos al libro de Hebreos, nos movemos al libro de Hebreos. Miren lo que dice aquí. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, así y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. O sea, si somos soldados de Cristo, amado, Dios nos va a corregir, Dios nos va a moldear a su forma, a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Él comienza a moldearnos. Ahora somos un soldado raso, pero entonces el propósito de Dios es subirnos en categoría. Podemos llegar a ser tenientes generales, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que anhelemos los mejores dones, pero amado, no podemos ahora mismo ser soldados rasos y mañana ser teniente general, ¿verdad que no? Porque no es así, no. Todo se coge su tiempo, según nos cedemos al Espíritu Santo, el Señor nos transforma. Hay cristianos que llevan 40 años y usted los ve y parece que no se han dejado voltear. Sin embargo, hay otros que entraron los otros días y da gusto ver el crecimiento que esa persona tiene, simplemente porque se dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a quitar todo lo que a él no le agrada, todo lo que no es de su agrado, no es de la naturaleza de él. Amén. Entonces, seguimos. Dios nos ha dado las almas para la batalla. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, las almas de nuestra milicia, amado, no son carnales. Nosotros no podemos funcionar como funciona el mundo. El mundo funciona diferente. Las almas de nosotros, amados, dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo funciona el mundo? Ah, que tú me la hiciste, pues tú me la pagas. Entonces nos vamos a la palabra de Dios, que dice: amad a vuestros enemigos. Ah, porque no, me ofendió, ¿qué va? Si está bravo conmigo, allá él, ese es su problema si está bravo conmigo. No, la palabra de Dios es diferente. Esas son las armas de nuestra milicia, la palabra de Dios. Para toda situación Dios tiene una respuesta en su palabra, para toda. Y Dios se la va a dar en el momento que usted la necesite. Entonces dice aquí: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Dios nos ha equipado también con una vestimenta especial. Según nos vamos al libro de Efesios, capítulo 6, o que tienen Biblia, por favor. Libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a ver que el apóstol Pablo aquí le dice a la iglesia de Éfeso, mire cuál es el consejo que le da. Primero que nada, en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice el poder de tu fuerza, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Nosotros. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces en el verso 13 es la clave, donde el apóstol Pablo dice, por tanto, como nuestra lucha no es con carne ni sangre, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es ese día malo, amado? Ese día es cuando te dan una mala noticia. Ese es el día malo. Cuando se te viene arriba un problema, cuando perdiste tu trabajo, cuando tu hijo se metió en un problemita preso. Ese es el día malo. Ahí es que se sabe dónde nosotros estamos parados y dónde está mi fe. Amén. Es cuando llega la situación, amado. A veces no creemos que tenemos una fe que traspasa los montes. Y cuando nos llega la prueba nos ahogamos y comenzamos a protestar y empezamos, ay Señor, pero ¿cómo? Tú estás conmigo, ¿cómo es eso? ¿Cómo me pasó esto? Ay, pero ¿por qué permitiste que mi hijo tuviera ese accidente? Ay, pero Señor, ahora, otra vez, otro accidente más. No, amado, cuando llegue ese día, amado, ahí es cuando usted sabe dónde usted está parado en el Señor, dónde está su fe. Ahí es que usted sabe. Entonces sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, y habiendo acabado todo, está firme, está quieto, esperen en el Señor. No tomes decisiones a la ligera, no tomes decisiones en medio de la tormenta. Cuando estás en un problema, no tomes decisiones, espera. Un buen soldado de Cristo espera las instrucciones del capitán. Aleluya. Amén. Un buen soldado de Cristo espera de que ese comandante en jefe dé la orden para tomar una decisión. ¿Sabe una cosa, amado? Cuando nosotros tomamos decisiones en medio de la tormenta, cometemos errores, porque lo hacemos en nuestra alma, y nuestra alma en ese momento está afectada por esa situación. Entonces nosotros no podemos hacer cosas. ¿Cuántas personas no se han divorciado amándose? Porque ninguno quiso dar su brazo a torcer y perdonar. Y se han divorciado y después se han dado cuenta que cometieron un error. Así, amado, por eso yo te recomiendo, amado, espera en el Señor. Y esperar no es fácil, te voy a decir. Esperar no es fácil. Todos sabemos, cuando estamos en medio de un tranque, comenzamos, ay, pero esto, ay, pero no, y vamos a una oficina de un médico y tenemos que esperar y nos desesperamos, porque esperar no es fácil. Pero cuando usted espere en el Señor, el salmista decía, yo espero en ti como el centinela espera la mañana, y como el labrador espera el precioso fruto. Y hay promesa para el que espera en el Señor. Dice que Él no nos dejará avergonzados. Amén. Si usted tiene una petición delante del Señor, hermano, espere en Él. Descansa en Él. Porque si tú estás esperando en Él, Él no te va a dejar quedar en vergüenza. Él te va a sacar a flote. Tú vas a ver la mano de Dios poderosa obrando a tu favor. Yo recuerdo un día, amado, que recibí la noticia de un problema que mi hijo también tuvo. Y yo lo único que le pedí, y recuerdo que en medio del devocional pasé esa esquina y levanté mis manos y le dije, Señor, yo no le pedí que me lo librara del problema. Yo lo único que le dije, que mi hijo vea tu mano poderosa obrando a su favor. Porque hay veces que nuestros hijos necesitan ver en medio del problema la mano de Dios para entender que Dios los ama
lo sacó adelante y lo defendió. Y él dio la mano de Dios obrando a su favor. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan ver. Cuando su hijo tenga un problema, pídale a Dios que mi hijo vea tu mano a través de esta situación. Y no nos desesperemos, esperemos en Él. Miren cuál es el vestido que nos tenemos que poner. Dice: por tanto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. ¿Qué dice? Ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Yo lo quiero oír. ¿Con qué? Con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La Biblia dice: hablar verdad cada uno con su propio. Amados, nosotros como hijos de Dios no podemos mover en mentira. Cuando usted dice una palabra, eso tiene que ser así, porque Dios es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros como hijos de Dios vamos a andar en mentira? Diga, hable la verdad. Y si usted tiene problemas con eso, pídale a Dios, amado, que lo ayude, porque ese es el vestido que usted se tiene que poner y que yo me tengo que poner. La verdad. Y todos nosotros en un momento dado queremos la verdad, aunque nos cueste. ¿Es así? La verdad. Y después sigue diciendo el apóstol Pablo: vestido con la coraza de justicia. Amado, cuando usted anda en verdad, con la verdad en su mano, usted se mueve en justicia también. Y Dios espera que ese vestido sea de nosotros, que seamos justos en cualquier situación que nosotros tengamos, aunque sea en mi daño, pero esto es lo. Y Dios espera que seamos justos también como Él es justo. Sigue diciendo: calzados los pies con el apresto del Evangelio. Pero añade una palabra más. ¿Cuál es? La paz. De la paz. Dios quiere que prediquemos el Evangelio de la paz. Dios quiere que seamos pacificadores. Dios quiere que nos movamos en esa paz de Él. Amado, que nosotros dejemos ese negativismo, que todos lo vemos equivocado, que somos rencillosos, que protestamos por todo. Eso lo tenemos que quitar. Esta mañana estábamos leyendo en el servicio de oración que tuvimos, leímos el Salmo, creo que era, ahora se me olvidó, pero es el Salmo que dice el 103, gracias hermano. Fue el Salmo 103, uno de mis preferidos. Yo tengo mucho, pero ese es uno donde dice que bendice alma mía al Señor y no te olvides de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y después dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te regodejas como el águila. Amado, nuestra boca tiene el poder de podernos rejuvenecer como el águila. Amén. Amén. No importa los años que tengamos, Dios nos rejuvenece y nos da nuevas fuerzas, nuevos bríos. Nos quita esa angustia y aprendemos a descansar en el Señor. Bendito sea su nombre. Sigue diciendo aquí: y sobre todas estas cosas que hemos hablado, dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Amado, con el escudo de la fe, un soldado tenía un escudo, y cuando venían en esos tiempos las flechas, porque ahora no vienen flechas, ahora son bombas y granadas y cosas. Pero bueno, venían y dice: con que podáis apagar. Entonces viene el dardo contra mí, pero yo voy a coger el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe, amado? ¿Cuál es el escudo de la fe? La palabra de Dios. Entonces viene el
Entonces yo voy a coger ese dardo y lo voy a resistir con la palabra. ¿Okay? Y la palabra que es vida va a tener efecto en mí y me va a poner tranquilidad y voy a esperar en el Señor y voy a confesar la palabra de Dios. Sigue diciendo, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El verso 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo que le acabé de decir. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y mientras estaba estudiando que dice orando en todo tiempo, me acordé que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y después añadió, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, amados, son nuestras emociones, son los sentidos del alma. Entonces, es débil. Entonces, pero cuando el espíritu, es como una ilustración que yo oí hace mucho tiempo, que decía que el alma y el espíritu es como un perrito negro y un perrito blanco. Si le damos más comida al perrito blanco, el perrito blanco va a vencer al perrito negro, ¿okay? Que son los deseos del alma, que están viciados conforme a deseos engañosos. Entonces, por eso es muy importante, amados, que estemos en oración, velando. Y en Lucas, en 1 Pedro 4:7, Pedro dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios. ¿Y sabe lo que significa sobrio? Sobrio es cuando una persona está con su mente abierta. Una persona que está embriagada no es sobria, no sabe lo que hace. Entonces, cuando usted es sobrio es porque usted está atento a lo que pueda pasar, de dónde el enemigo me puede atacar. Entonces yo estoy sobria, pero para eso tengo que estar en oración. Y quiero ir a Hechos 20. Hechos 20, hay una palabra ahí que me llamó la atención a última hora cuando estaba preparando este mensaje. Y mire lo que dice Hechos 20. Y en Hechos 20 nos habla a nosotros, a los ministros, hermano pastor Heriberto, hermana, hermana pastora Yanni, José, mi hermano José, pastor José Márquez. Mire lo que la palabra de Dios nos dice, nos habla a nosotros, y quiero que ustedes le pongan atención para que ustedes vean el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto todo mismo para apacentar la iglesia del Señor. Es una responsabilidad de nosotros velar por el rebaño. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, el apóstol Pablo hablando, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y después añade en el verso 33, ni plata
vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Esto es palabra de Dios. Amado, entendamos que necesitamos estar en oración. Son tiempos difíciles y a menos que nosotros no seamos sobrios y estemos atentos a los acontecimientos mundiales para nosotros entender que de un momento a otro, amado, la trompeta ha de sonar. Y recordemos, amados, que porque estemos en la iglesia no necesariamente nosotros estamos bien con el Señor. Amén. La Biblia dice que han sido muchos los llamados Y pocos los escogidos. y pocos los escogidos. Y en ese día muchos dirán: pero Señor, en tu nombre yo hice esto, yo hice. No. Eso parece una palabra dura, amado, pero nosotros es una decisión personal como soldados de Cristo, que nosotros nos pongamos esa vestimenta y que no demos un paso atrás ni para coger impulso. Amén. Hacia adelante, porque nos espera el reino de los cielos, nos espera la vida eterna cada uno, y eso son promesas mayores. Vamos hacia adelante como soldados de Cristo, nos levantamos, amados, en el nombre del Señor. Yo les voy a pedir que se me pongan de pie. Quiero terminar con un verso que dice la Biblia, y quiero que todos lo repitan conmigo, que está en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Quiero que lo digamos en voz alta. Mire lo que está en la pantalla. Vamos a leerlo todos al unísono. Y dice: he peleado La buena batalla. he acabado, La carrera que he guardado, la fe. por lo demás me está guardada, La corona de justicia. la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aleluya. Amén. Y decimos que el Señor Jesús, como dice el libro de Apocalipsis,